Señor. Te ruego, mi Señor, que estés aquí con nosotros. Tú, mi Señor, en tu palabra dices que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, Padre. Ningún esfuerzo humano, mi Señor, puede transformar las vidas. Yo te pido entonces, Señor, que yo sea solo tu boca, que tú seas, mi Señor, nuestro Maestro, quien nos enseñe tu palabra, Señor, y que venga con la convicción del Espíritu Santo, para que podamos ser edificados, Señor, y nuestras vidas transformadas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Bueno, amén y amén. Pues como todos saben, entonces estamos estudiando un libro que se llama Lo que todo cristiano debe saber. Es nuestro material de estudio. Y entonces quedan tres, digamos, temas que son muy importantes. Yo los voy a empezar en desorden, digamos como está en el libro. Voy a hablar de tres temas: de las doctrinas que son falsas, de doctrinas erróneas, del bautismo en agua y de la cena o la mesa del Señor. Pero voy a empezar por el tema de la desaprobación de las doctrinas erróneas, que está en el capítulo 15 y empieza ahí en la página 147. Entonces, en la primera página de ese capítulo dice, digamos, qué es lo que, digamos, todo cristiano debe saber. Entonces empieza diciendo: se desaprueba todo credo herético por la confusión y división que causa en el pueblo del Señor. Todos los credos que se opongan a la sana doctrina. Entonces, pues vamos a ver, el tema es muy profundo, pero vamos, digamos, a tocar rápidamente tres cosas, digamos, importantes. Las características de un falso maestro, las características de una secta, y vamos a ver cómo nos podemos proteger, cómo puede la iglesia protegerse de todas estas doctrinas erróneas que el Señor nos advierte que estarán, que van a venir falsos maestros a la iglesia. Entonces, pues vamos a estudiar el capítulo de Segunda de Pedro, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Entonces, en este capítulo Pedro pues describe en detalle cuáles son los falsos maestros y cuáles son sus métodos. Entonces empieza el primer versículo. Yo voy a trabajar con la nueva traducción viviente, pero en las pantallas va a aparecer la versión de Reina Valera para que ustedes no se confundan. Pero me gusta usar esa versión porque complementa un poquito más, le da como un poco más de entendimiento, digamos, al texto. Entonces, en el versículo 1 dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Entonces, Pedro empieza diciendo Abraham, o sea, no hay duda, Abraham. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que estemos preparados y que sepamos cómo enfrentar esta situación. Entonces dice: ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Entonces este versículo nos habla que enseñarán, esos falsos maestros enseñarán con astucia herejías destructivas. Entonces vamos a ver qué es herejías. En nuestro texto guía, en el material que estamos estudiando, da, digamos, como una definición, que es como, digamos, cualquier teoría que sea, digamos, como contraria a la sana doctrina. Pero, digamos, buscando la definición en un diccionario del griego, pues esta herejía es la palabra en el griego jairesis, y el significado que arrojó es desunión, disensión, herejía y secta. O sea, jairesis significa desunión, disensión, herejía o secta. Entonces, cuando dice, vamos, digamos, profundizando un poco más el texto bíblico, dice, entonces, ¿a qué, digamos, qué puede causar esta herejía? Dice que son destructivas, o sea, que causan daño, que destruyen, ¿sí? Entonces dice, ¿y qué es lo que, digamos, puede destruir? Pues la pureza de la palabra, la pureza del evangelio,
puede destruir iglesias. Entonces por eso es que es muy importante, digamos, este tema. Y pues desde el comienzo es importante decir que por esa razón no es posible que se toleren, digamos, enseñanzas que sean contrarias a la sana doctrina. Y podemos empezar diciendo que hay doctrinas que son fundamentales, que eso ya muchos maestros aquí nos lo han enseñado, que hay doctrinas que son fundamentales para el cristianismo, pero que hay otro tipo de doctrinas que son secundarias y que, digamos, hay muchas interpretaciones dentro de las distintas denominaciones cristianas. Pero en cuanto a las doctrinas fundamentales, tales como la resurrección de Cristo, la divinidad de Cristo, el evangelio, o sea, el centro del evangelio, que Cristo murió, resucitó, que vino en carne, ese tipo de doctrinas son fundamentales y todos los cristianos tenemos que estar de acuerdo en estas doctrinas, no pueden contradecir lo que dice la palabra. Entonces, cuando, digamos, se presenta este tipo de enseñanzas, los pastores, que son nuestra autoridad, son los llamados, digamos, a corregir estas enseñanzas falsas. Pero se escucha mucho y hay mucha confusión en el pueblo cristiano, porque lo confunden como que los líderes pueden tener falta de amor cuando corrigen, porque tienen que ser muy radicales en la redactación de esas enseñanzas. Entonces muchas personas confunden esto con falta de amor, pero la verdad es que precisamente por amor a las ovejitas, a los creyentes que realmente digamos, están buscando al Señor, precisamente por eso es que, digamos, nuestras autoridades tienen que tomar, digamos, asuntos radicales. Entonces vamos al versículo 2, dice, habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Y entonces vamos a ver la primera característica de un falso profeta. Dice, seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Entonces esos falsos profetas enseñan o incitan o, digamos, invitan a los creyentes a la inmoralidad. Entonces esa es una de las características. Y dice, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Entonces está diciendo aquí que por culpa de esas enseñanzas falsas, de la mal testimonio de estos falsos maestros, el nombre de Cristo es blasfemado. Entonces les voy a dar, por ejemplo, por ahí en el Facebook pasan muchos videos y cosas, y es realmente un medio que bien utilizado puede ser, digamos, de bendición incluso cuando se habla palabra buena, pero también es un medio que puede propagarse cantidad de cosas erróneas y es muy peligroso. Entonces, una vez veía un video en que, y voy a decir el nombre, es una mujer, se hace llamar profeta y se llama Ana Méndez. Y le estaba enseñando a las personas que se están congregando ahí, causa tristeza, decía, si ustedes acercan el billete al oído, el billete habla. Eso le estaba enseñando y decía, denle en la cara a Mamón. Mamón es el nombre de un demonio relacionado con la avaricia del dinero. Decía, denle en la cara a Mamón y den una ofrenda de $1,000 o no sé cuánto lo que estaba pidiendo. Y entonces que con la ofrenda de $1,000 entonces le daban en la cara a Mamón. Entonces este tipo, cuando se esparce esa mentira, la gente que todavía uno cree, pues se burla del cristianismo. Entonces es algo muy, muy peligroso. Entonces, y con mucho cariño también quiero decir algo de que también cuando nuestra conducta, muchas veces cuando tenemos conductas equivocadas, también hacemos que hablen más del cristianismo. Entonces nosotros también somos responsables de esforzarnos por guardar ese testimonio, porque es el nombre de Jesús, porque es a Él a quien desprecia, no es a nosotros, es el nombre de Dios, quien es valioso, pero es a Él a quien atacan, a quien desprecian. Entonces, vamos al versículo 3, dice, llevados por la avaricia, esa es otra característica de los falsos profetas, dice,
inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Entonces ya verán que una de las predicaciones favoritas del falso profeta es hablar y hablar y hablar del dinero, de la prosperidad. Entonces dice, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. El versículo 4 dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Entonces voy a saltarme por falta de tiempo al versículo 7, dice, sin embargo Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. ¿Qué está pasando aquí? Es un creyente que está en medio de un pueblo pues siniestro, ¿no? Que conocemos ya la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces, podría uno decir, bueno, ¿es voluntad de Dios que un cristiano esté en medio de falsas doctrinas, de falsos maestros? Pues digamos que él no quisiera, no es su voluntad, digamos, soberana, pero sí es su voluntad permisiva, o sea, lo permite. Y él dice que él creó al destructor y que incluso él lo usa para sus propósitos. Entonces, muchas veces, y por eso es que el Señor nos advierte que hay cizaña y hay trigo en la iglesia. Siempre va a ser así, en todas las iglesias, hay cizaña y hay trigo. Entonces, el Señor permite ese tipo, digamos que para probar a los verdaderos creyentes, para saber lo que hay en nuestro corazón y si realmente vamos detrás. Porque les doy el ejemplo, ¿quién va detrás a congregarse en este tipo de iglesias que hablan de la prosperidad y que de 1000 y que el Señor le devuelve 3000? ¿Quién va detrás de a quién le gusta oír ese tipo de enseñanza? A la gente que tiene tendencia a la avaricia. Entonces, si ve, el Señor permite eso para que se revele lo que hay en nuestros corazones y realmente quién es el verdadero creyente y quién no. Entonces, para eso el Señor lo permite dentro de las iglesias, para ir separando el trigo y sacando a la luz, digamos, quién es el verdadero creyente. Y también nos da profundas lecciones cuando suceden este tipo de cosas en la iglesia. Entonces, en el versículo 9 dice que entonces el Señor sabe rescatar. En la Reina Valera dice de las pruebas, en la versión que estoy tratando dice de la tentación. La tentación dice aquí dice las pruebas. A todos los que viven en obediencia a Dios, otra vez dice, el Señor sabe rescatar de la tentación a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Entonces dice el 10, Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos, una característica más de los falsos maestros. Insiste la palabra en hablar de la inmoralidad sexual. Desprecian la autoridad. Entonces es otra. Entonces muchos líderes que pueden presentarse en las iglesias incitan muchas veces en irse en contra del pastor, de hablar mal del pastor. ¿Por qué? La palabra habla de que si se hiere al pastor, las ovejas son dispersadas. Entonces esos falsos profetas lo que quieren es causar división en la iglesia, atacar la autoridad del pastor. Normalmente, ¿para qué? Para que la iglesia quede sin la definición de herejía, división, disensión. Eso es lo que quiere causar este tipo de falsos maestros. Entonces dice que desprecian la autoridad. Entonces, por ejemplo, la palabra habla de que esto es rebelión y que la rebelión es como tan pecaminosa como la hechicería. Entonces, es algo, digamos, muy, muy fuerte que el Señor condena. Entonces dice, esas personas son orgullosas, otra característica, arrogantes, hasta se atreven a insultar a seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Por ahí escuché otra mujer y estaba diciendo que, mire, otra vez voy a leer el versículo, dice, se atreven a insultar a seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. No saben lo que realmente, no tienen ni idea de la gravedad de lo que están diciendo. Y había una mujer por ahí, y no les miento, decía, yo les mando a los ángeles, así con esa actitud. Yo decía, Dios mío, no puede ser que la gente no discierna, esas iglesias llenas,
de gente y decía, yo les mando a los ángeles y les dije, ¿a qué me traen mis joyas? Porque se le habían perdido. Entonces dijo, les ordené a los ángeles y les dije, me aparecen mis joyas. Es increíble. Y uno dice, y todos, amén, gloria a Dios. No, Dios mío, no puede ser. Entonces, mire, incluso, mire, la palabra sigue siendo tan vigente y revela lo que hay en los corazones de los falsos maestros. Y miren que sí pasa, que eso sí es cierto. Entonces, que habla, incluso se atreven a hablar en contra de los seres, digamos que no son seres humanos, los ángeles, y no tienen idea de lo que dice la palabra. Dice, sin ni siquiera temblar. Entonces dice, entonces, como les digo, y muchas veces creemos que esos falsos maestros se aparecen solo como en la televisión, en esas iglesias grandes, pero dice la palabra que estarán en la iglesia. Entonces, pero quiero aclarar algo aquí. Digamos, como les decía ahorita, hay doctrinas fundamentales y hay unas doctrinas que son secundarias. Y yo he escuchado a muchos maestros fieles de la palabra que ya llevan muchos años de buen testimonio hablar de que hay ciertos temas que, digamos, al principio ellos tenían una interpretación y a medida que fueron creciendo en el conocimiento de la palabra, estudiando más, digamos, cambió su postura respecto a esas doctrinas. Entonces, y otra cosa que es importante notar, no hay ningún creyente que conozca toda la verdad de la palabra. O sea, la palabra tiene que ser revelada por el Señor. O sea, con nuestro entendimiento no podemos comprender este libro. Y entonces el Señor no le revela todas las verdades a una sola persona, por muchas razones, porque Él dice que debemos vivir en unidad, congregándonos, dice. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice. Y también porque incluso esto protege a los maestros que son de sana doctrina de caer en un orgullo espiritual, de creer que lo saben todo. Entonces incluso eso ayuda a que proteja los corazones de los maestros. Entonces muchas veces usted va a encontrar diferencias, pero son en doctrinas secundarias. Entonces otra cosa es cuando el Señor habla de la cizaña y el trigo. Los discípulos le dijeron, Señor, los sacamos a la cizaña, y entonces les dice, no, déjenla hasta el día del juicio porque pueden también cortar el trigo. O sea, hay un tiempo que un nuevo creyente, cuando viene el conocimiento del Señor, tiene un tiempo de que él está conociendo, está aprendiendo, es un bebé, ¿sí? Entonces él no tiene conocimiento, hace berrinches, pero es un verdadero creyente. Y pues hablamos de todos nos pasó igual, hacemos berrinches, nos tendemos cosas. Entonces dice que vamos creciendo poco a poco. Entonces la idea de esta enseñanza no es que empecemos a ver con ojos de sospecha a todos los hermanitos y decir este es falso o creyente o no sé qué, no. La idea es, digamos, entender cuál es la actitud adecuada que debemos tener respecto a este tema. Pero entonces dice la palabra que el nuevo creyente dice cuando se siembra la semilla primero crece el tallo, luego la hoja y después se da el fruto y después el fruto madura. Entonces es un proceso de crecimiento en el que estamos todos los creyentes. Entonces van a haber, digamos, cosas inmaduras todavía en el área espiritual en cada creyente, pero digamos que al final es que se va a saber quiénes realmente eran los verdaderos. Por eso el Señor dice, déjenlos hasta el final, porque no podemos saber realmente quién. Eso solo sabe cuando a una persona nace de nuevo, solo lo sabe el Señor. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar entonces de la característica de una secta. Entonces, digamos, voy a enumerar unas cuantas. Entonces, hay muchas denominaciones cristianas, pero también hay otras iglesias que se llaman cristianas y no lo son. Entonces, ¿qué, digamos, características tienen las sectas? Digamos que usan la Biblia, pero la usan fuera de contexto. Entonces, solamente utilizan versículos, no dan una exposición, digamos, completa de la palabra, no profundizan sobre un solo capítulo, no
no lo estudian a fondo, sino que citan versículos aislados. Entonces, y pues no hay nada más peligroso cuando se usa la palabra, porque la gente se confía y la gente que no conoce la palabra puede caer entonces en el engaño y no dice, no, pues si es la palabra, pues es cierto. Entonces, y Satanás usó la palabra para tratar de tentar al Señor, pero el Señor tenía, digamos, conocimiento y le respondió conforme a eso. Entonces, hablan, como les digo, mucho de prosperidad. No hablan de morir al yo, de morir a la carne, no hablan mucho de santidad. Por ejemplo, no les gusta versículos como el que quiera ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. O sin santidad nadie verá al Señor. No les gusta hablar de esos versículos. Eso es falta de amor. No les gusta hablar de esos versículos. Usan la Biblia, pero también usan un libro que interprete la Biblia. Y entonces le dicen, si usted no usa ese libro, usted no puede, nadie puede interpretar la Biblia. Este libro es el que dice cómo. Y la palabra nos dice que es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas, el que capacita a cada verdadero creyente para conocer la palabra. Son libros. Entonces tenemos la Biblia, el Catecismo, la Biblia, el Libro del Mormón, la Biblia y el Atalaya, la Biblia y, bueno, cantidad de libros adicionales. Entonces, y que obviamente estos libros contradicen la palabra, pero decía ahí la palabra que eran muy astutos. Entonces son mentiras realmente bien hechas. Satanás sabe mentir. Entonces, también se centra mucho en el hombre, usted puede, eres un campeón, Dios te tiene para grandes cosas, digamos, como que apelan a subir la autoestima de los creyentes, mucho de que pensamiento positivo, piense positivo. Entonces dicen, tenga fe, pero usan la fe para decir el nombre de Jesús, que usan el nombre sagrado de Jesús. Dice, el otro año tengo una moto, pero no, o sea, eso en sí no estoy desmeritando tampoco eso, porque Dios cuida también de todas las, digamos, tiene cuidado de todas las necesidades, pero cuando ese es el enfoque, únicamente eso es lo que es peligroso. Y decreto, ese tipo de... Y entonces aquí Pablo en Gálatas 1 Pablo les envió una carta a la iglesia de Galacia porque dice, ¿qué pasó? Yo los dejé bien y ya se metió acá la cizaña y estoy horrorizado, dice en el versículo 6, de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios, dice, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto, dice. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y eso es muy importante. Miren lo que está diciendo. Si alguien, cualquiera, ya sean nosotros, dice, incluso nosotros, porque Satanás, cuando iban a llevar al Señor Jesús ya a la cruz, el Señor dijo, alguien me va a traicionar, y todos dijeron, ¿seré yo, Señor? Algo pasó ahí. Yo creo, mi manera de ver esa expresión de ¿seré yo, Señor? Es porque Satanás tentó a todos, y el que era falso creyente fue el que cayó en el engaño. Entonces está diciendo, incluso nosotros, o sea, los mismos apóstoles, dice, si nosotros después venimos y les hablamos un evangelio distinto del que ya les hemos enseñado, mire lo que dice, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, esto es fuerte, hermanos, dice que le caiga la maldición de Dios. Repito, insiste Pablo,
Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea, aquí en la Reina Valera dice, sea anatema, sea maldita, está diciendo. Entonces, y otra cosa característica de las sectas es que los fundadores siempre dicen, autodenominan profetas y dicen que un ángel se les apareció. Si ustedes investigan y profundizan más en estas doctrinas falsas, siempre dicen, un ángel se me apareció porque yo soy especial. Entonces a mí se me apareció y a mí me dio el verdadero, el que trajo Jesús, no, ese, el de Pablo no, el que predicó Pedro no. No, el ángel me vino y me lo dio a mí. Entonces viene, siempre hablan de ángeles, se enfocan en doctrinas como de profecías, que la gente, digamos que con un conocimiento básico uno no puede entender las profecías de la iglesia, de la palabra. Entonces les encanta ese tipo digamos, de temas. Entonces, y aquí también hay uno importante que dice, pero lo voy a parafrasear porque ya no tenemos tiempo. En 2 de Pedro 1, está Pedro diciendo, mira, cuando subimos al monte y el Señor se transfiguró, dice, nosotros vimos el resplendor de su majestad. Estudian este capítulo, 2 de Pedro 1. Vimos con nuestros ojos el esplendor de su majestad y oímos esa voz majestuosa de Dios que le decía a Jesús, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Pero aún así dice, más de lo que vimos, de lo que las emociones, de nuestros sentidos, dice, más segura de lo que yo vi y escuché, más segura, dice, es la palabra. Entonces en el versículo 19 dice, debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, o sea, confiamos aún más en la palabra. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara, o sea, estamos viviendo en un mundo de oscuridad y la lámpara y la Biblia es nuestra lámpara, la que nos alumbra y nos va diciendo para dónde es que tenemos que ir. Entonces dice, sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Y entonces mire lo que dice. Sobre todo tienen que entender, en el versículo 20, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura surgió de la comprensión personal de los profetas. En la Reina Valera dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que ser honestos y si no conocemos muy bien la palabra, entonces es mejor cuidarnos y con humildad recibir la enseñanza y nosotros en nuestra casa, por supuesto, esmerarnos a estudiarle y que el Señor nos enseñe, pero digamos no atrevernos a dar ciertas interpretaciones sin tener digamos un entendimiento general de la palabra, porque no es que no, pues usted lo entiende así y yo lo entiendo entonces así. No, es que no es como, no, Pablo le decía a Timoteo, traza bien la palabra, de verdad, trázala bien y que sé como de esos obreros que no tienen de qué avergonzarse. Entonces no es como uno le quiera decir, no, yo lo entiendo, no, lo primero que tiene uno que tener es un corazón humilde para venir a la palabra y aprender. Y para eso también pues, el Señor da los líderes, los maestros para enseñar. Entonces dice pues que fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esto? Conocer lo fundamental, las doctrinas fundamentales del cristianismo. Y lo más, el corazón de todo es el Evangelio. Yo les pido que en su casita estudien 1 Corintios 15, estudien eso porque ahí habla y si alguien viene y les toca la puerta y les dice, bueno, que vengo a hablarles de parte de Dios, yo les doy como un tip para conocer si realmente es un hermano y si tiene conocimiento realmente de la palabra. Pregúntele, hábleme cómo puedo ser salvo. Y si le dicen, no, pero es que el caballo blanco, pero es que vamos a ver a la familia
cuando muramos, que no existe el infierno, pero no le hablan. Entonces dígame cuál es el mensaje de salvación. A ver, ¿cómo puedo yo ser salvo? Si le salen por otra cosa, usted saque 1 Corintios 15, porque ahí dice, si alguien viene con un evangelio diferente, ¿qué dice? Sea anatema. Entonces, tenemos que estar pilosos. y una última cosa, que digamos, que hay que explicar aquí es, por un lado, cuál es la verdadera unidad y por otro lado, qué significa el ecumenismo. Entonces, ¿qué es el ecumenismo? Por si alguien no lo ha escuchado, es un movimiento que promueve la unidad de todas las religiones. Entonces uno dice, ¡ay, suena muy bonito! Pues entonces todos van a seguir a Cristo. ¡Ay! Y entonces vamos a ver qué le dice Juan a una creyente, que si era creyente, y pareciera que ella era muy hospitalaria, muy amorosa, y que con esa buena intención hospedó a unos maestros en la casa. Entonces Juan escribió una epístola exclusivamente para esta señora. Entonces está en segunda de Juan 7, y miren cómo empieza la carta, como la enuncia, convenciendo a la señora elegida y sus hijos. Dice, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, dice, está muy bien, ese mandamiento no es nuevo y es fundamental, amémonos unos a otros, dice. Pero en que es el 6, en el versículo, acabo de leer el 5, ahora vamos al 6. Pero entonces Pablo como que Juan le empieza a ubicar a la señora elegida. Y entonces le dice, pero pues como el amor, le dice Juan, consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Entonces, si Él nos ha ordenado, sí, que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Pero les digo, el 7 dice, pero les digo porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son engañadoras y anticristos. Y a Juan le decían el discípulo del amor. Y está diciéndole a esta gente que son anticristos. Entonces pareciera que es falta de amor Juan. No, él estaba defendiendo la pureza, el centro del cristianismo, que es la divinidad de Cristo. Y entonces dice el 8, dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Dice, todo el que se desvíe de esta enseñanza, todo el que venga y hable otro tema aquí, no tiene ninguna relación con Dios. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto como con el Padre como con el Hijo. Entonces, el ecumenismo dice que todas las religiones nos vamos a unir. Y entonces el judaísmo dice que Abraham, que todo, pero menos Cristo. Y entonces que los otros que Buda, que los otros que Gandhi, y que cada uno con su religión y felices todos. Entonces está diciendo, esa gente no tiene relación con Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a unir a Él? Mire, dice el 10, dice, si a sus reuniones llegara alguien que no enseñe la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Entonces, no nos debemos unir con gente que habla un diferente evangelio, en nombre del amor, de la unidad, no Señor, porque más amamos a Cristo, más amamos su verdad, porque es la única verdad que transforma vidas y que salva. Entonces, en nombre de eso, en el nombre del amor no podemos, porque eso no es amor, eso es emocionalismo, y Satanás apela mucho a nuestras emociones, mucho. Ay, pobrecito, pero se ve tan buena gente, pero ¿qué tiene? Démosle la oportunidad. No, dice que seamos radicales, que no los invitemos a la casa, que no les demos ninguna clase de apoyo. Y dice, porque sí, cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces, bueno, pasemos hojitas porque si no, hablemos entonces ahorita, bueno,
22. Entonces vamos a estudiar desde el versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. En Éxodo 12, el Señor le dijo al pueblo de Israel que celebraran la fiesta de los panes sin levadura. ¿Para qué era esta fiesta? Era para recordar, para conmemorar que el Señor los había librado de Egipto y que ellos tenían que entonces en esa ceremonia sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto, y para que fuera aceptable a Dios. Entonces ese cordero era un símbolo de lo que vendría más adelante, que era Cristo, ¿sí? Entonces, y cuando dice que el cordero tenía que ser mancha y sin defecto, habla del carácter de la divinidad, de la pureza de Cristo. Entonces dice, bueno, no entro en muchos detalles porque ya hemos escuchado recientemente sobre el tema de la Pascua, pero entonces digamos el estudio de Lucas 22, entonces que se llegó el día de celebrar Israel está bajo la ley todavía, entonces deben celebrar esta fiesta de los panes sin levadura. Entonces en el 8 dice: Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran, les dijo: vayan, preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. El Señor Jesús les dice en el 15: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Y dice el 16, eso es importante, dice: porque ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo así? O sea, que él no iba a celebrar la Pascua hasta que su significado se cumpliera. ¿Qué significa esto? La muerte de Cristo en la cruz fue al siguiente día de esta celebración de los panes sin levadura. Entonces, cuando está el Señor en la cruz, estaba simbolizando cuando estaban sacrificando ese cordero sin mancha en el Antiguo Testamento. Entonces Él era el cordero, el verdadero cordero. Entonces la cruz significa, y ese era el propósito, el cumplimiento. Entonces antes eran cosas por venir, símbolos, simples sombras de lo que iba a venir. La simbología de esa ceremonia, de esa celebración. Pero dice, no volveré a celebrar eso hasta que todo se haya cumplido. Y cuando el Señor en la cruz dice, todo está cumplido, dice el Señor. Entonces, esta fiesta ya tuvo su cumplimiento cuando el verdadero Cordero murió en la cruz. Entonces, wow, eso es muy bonito. Dice el 17, dice: luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Mire lo que dice aquí, dice: luego tomó el pan y lo partió en trozos. Y uno dice, pues lógico, pues lo partió en pedazos para darle a cada uno un pedacito. Pero si lo profundizamos mejor, está hablando de que él más adelante le está diciendo: este pan es símbolo de mi cuerpo. Y entonces él coge ese pan y lo partió. Eso es una profecía. Lo que él estaba haciendo, estaba profetizando lo que iba a suceder al siguiente día. Entonces lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Dice: hagan esto en memoria de mí. El Señor nos está diciendo aquí que el pan literalmente es el cuerpo de Él. Esta creencia viene de Roma y se llama la transfiguración. Es una doctrina que viene de Roma. Entonces lo que ellos enseñan es que el cura tiene el poder de transformar cualquier simple pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces cuando, digamos, los seguidores de Roma, que venimos muchos de allí, reciben la hostia, ellos realmente creen literalmente que están recibiendo al Señor.
y eso no lo digo, lo digo con mucho respeto y cariño, pero en ánimos de aclarar esas verdades. Entonces es como decir que entonces recibo al Señor el domingo, no sé cuándo se me sale, tengo que volver el otro domingo a volverlo a recibir. Entonces es una doctrina que está muy mal, es una mala interpretación de la Escritura. El Señor dijo, hagan eso en memoria de mí, y voy a hablar de la importancia, qué es lo que significa la cena del Señor. Entonces sí, eso es lo que simboliza, es que el pan es su cuerpo, para ilustrar el sacrificio que Él iba a hacer, para que lo recordemos. Y no es ninguna, en Hebreos 10, en el versículo 5, está hablando, el escritor de Hebreos, no sabemos bien quién fue, pero dice, por eso cuando vino Cristo al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Otra profecía de lo que iba a pasar en la cruz. Y entonces volvamos a Lucas 22, el versículo 9. Sigamos en el Hebreos 10. Y en el versículo 9 dice, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Entonces la cena del Señor, lo que el Señor estaba diciendo ahí en la mesa era que Él venía a traer un segundo pacto. Entonces, ¿de qué se trata este pacto? Entonces sigamos, dice el 10. La voluntad de Dios, en esto consiste el segundo pacto. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, eso es precioso, nos hiciera santos una vez y para siempre. Entonces el sacrificio de Cristo, cuando aceptamos cuando confiamos y ponemos nuestra confianza en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, dice que esa fe, cuando creemos y aceptamos y decimos, sí Señor, quiero aceptar este pacto, entonces dice, nos hace santos una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo nos regala su justicia, no es la nuestra. Entonces venimos y estamos vestidos de la justicia de Cristo. Por eso podemos acercarnos al Padre confiadamente, porque venimos como una capa. El Señor nos entrega, cuando tenemos fe en Él y nos arrepentimos, Él nos pone como una capa de su justicia, entonces nos vestimos de su justicia. Entonces dice en el versículo 20, dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, es nuevo. En la mesa estaba Él diciendo, anunciando que el símbolo del pan, el símbolo del vino, era su cuerpo que iba a ser derramado en la cruz. Entonces que eso simbolizaba un nuevo camino, un nuevo pacto, un camino que da vida, dice aquí la traducción que estoy manejando, a través de la cortina al lugar santísimo, dice. Aquí dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, está hablando del cuerpo de Cristo. Entonces cuando Él está en la cruz, dice que el velo del literal, el templo literal que había en esa época, donde se hacían los sacrificios, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, había una cortina, dice que se rasgó en dos. Ese velo simbolizaba el cuerpo de Cristo, que fue partido. Entonces está diciendo eso, ese es el nuevo camino. Entonces se quitó ese velo y entonces está la puerta abierta. Nos está hablando el Señor del nuevo pacto. Entonces dice en Mateo 27:51, dice, entonces para explicar lo que les estoy leyendo, dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos, y en el
20 dice, después de la cena, en el 20 de Lucas 22, perdón hermanito, después de la cena, entonces ya para concluir este estudio de Lucas 22, dice, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Entonces, ese es un tema muy importante y habla de discernir la cena del Señor. Entonces vamos a 1 Corintios 11, versículo 26, dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, y ahí dice sin discernir, indignamente también dice ahí la Valera, dice, de forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esa razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Cuando se dice aquí que debemos discernir la cena del Señor, no se trata de que, bueno, estamos aquí, ya está servida, ofrecida la cena, entonces el pastor nos invita para reflexionar y no se trata de solo decir, pues la recibo o no la recibo, estoy en pecado, no estoy, ¿será que la tomo o no? ¿Usted qué dice, Señor? O sea, no se trata solo de eso, es algo mucho más profundo que el Señor quiere que entendamos bien hoy. No es el acto de abstenernos de recibir o de participar de la cena lo que digamos puede traer disciplina a nuestra vida si no nos examinamos. Entonces hay veces recibimos la cena como un acto religioso y eso es muy muy importante entenderlo por eso. No es el recibir la cena del Señor no es simplemente una ceremonia externa, sino que, por ejemplo, cuando yo soy religioso, si yo estoy viviendo en pecado, entonces como soy yo religiosa, digo, no puedo recibir la cena porque estoy en pecado. No, yo soy reverente, yo respeto. No, yo estoy viviendo en pecado, entonces no la recibo. Y pensamos, y nos vamos, escuchamos la prédica y nos vamos contentos para la casa. Entonces dice, como no la tomé, entonces no voy a recibir la disciplina del Señor. No, es algo mucho más profundo. No. Entonces dice en 2 de Pedro, analizamos 2 de Pedro 2 para los falsos maestros y el Señor volvió y me llevó a este mismo capítulo de 2 de Pedro 2, pero vamos a empezar desde el 21. Entonces dice en el 12, esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Sigue hablando de los falsos maestros. Se burlan de lo que no entienden, igual que animales serán destruidos. Sigue diciendo, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Y eso es muy importante aquí, en el 14. Cometen adulterio, dice, con solo mirar. Y nunca sacen su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar. Están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Mire lo que dice, se apartaron del buen camino, siguieron los pasos de Balaam. En el 16 dice, pero Balaam
sigamos leyendo bien. Y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla, dice. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, eso es, aquí les leí el contexto, pero eso es lo que quería reflejar para lo que debemos discernir antes de recibir la cena del Señor. Cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes, dice. Esto es duro, dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que les dio de vivir una vida santa. Demuestra qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. En el Hebreos 10, en el versículo 26 dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué está diciendo aquí? Usted viene aquí, venimos, yo también vengo aquí a recibir. Venimos aquí a ser instruidos por la palabra. Se nos ha instruido de lo que es pecado y de lo que no le agrada a Dios. Ya hemos sido enseñados, y dice la palabra, si seguimos pecando a propósito, o sea, sabemos que la palabra dice que es pecado, pero nuestro corazón está duro y decimos: eso no está grave. Otros están peor. Eso no es pecado, eso es mucho fanatismo. Pero escuchamos la verdad, dice, y vienen aquí y son instruidos y pecan, dice, siguen pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Mira lo que dice la palabra. Ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados cuando pecamos a propósito, después de ser instruidos. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces dice el 29, piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, dice? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Quiero que entendamos bien esto. Está diciendo, por la misericordia del Señor, venimos aquí a ser instruidos. Y el Señor nos promete que nos hace santos, que podemos entrar al lugar santísimo, a recibir misericordia en el momento que más la necesitamos. Pero si dice que si seguimos pecando a propósito, dice, no hay nada, porque si no es la sangre de Cristo, entonces ¿qué hay para lavar nuestro pecado? Él dice que Él está abierto en su misericordia, dice, vengan con certidumbre de fe a mí, acérquense ante el trono de la gracia. Entonces dice, si rechazan esa gracia, entonces ¿qué queda? Si rechazan esa gracia, están rechazando la misericordia de Dios y están pisoteando la sangre de Cristo. Dice, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, y en el 31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Entonces el Señor, mire, no les digo, no les miento, hermanos, yo ayer estaba meditando, yo no realmente hasta ayer estaba terminando, complementando esa enseñanza y yo no sabía que de aquí iba a salir esto. Y no les miento, cuando yo empecé a leer esta palabra, yo sentía como de verdad mi corazón temblaba de esa palabra, como es tan fuerte y de lo profunda que es la santidad de Dios y lo que... Entonces, ¿qué es lo que? No es que seamos perfectos, pero el Señor quiere que luchemos con el pecado, que lo tomemos en serio, que digamos que de verdad nos arrepintamos, porque dice que Él nos hace santos, que podemos recibir su misericordia, que tenemos la puerta abierta, que nos abrió un nuevo camino. Entonces dice en el 32, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Entonces eso es lo que el Señor nos dice, esfuércese por mantener una vida santa. Entonces no es simplemente decir, no la tomo y entonces así no recibo nada, mi hermano. La cena es un símbolo, insisto, un símbolo, pero es lo que representa ese símbolo del pan y el vino, su sangre, su cuerpo, su sacrificio. Entonces, les recomiendo que lean Hebreos 10 y lo mediten mucho. Hay una verdad muy profunda allí y entendemos, digamos, más sobre el nuevo pacto. Entonces, me quedan 5 minutos. Vamos a hablar un poquito del bautismo en agua. Y vamos a hablar entonces de cuál es como la diferencia entre aclarar unos puntos de digamos diferencias o confusiones que hay respecto a este tema del bautismo en agua. Entonces vamos a Mateo 3. Entonces dice que el versículo 1, en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces dice, gente de Jerusalén, de toda Judea, de todo el valle del Jordán, salían para ver y escuchar a Juan. El 6 dice, y cuando confesaban sus pecados, se los bautizaban en el río Jordán. Y aquí quiero decir algo. Juan entró a Israel a predicar el evangelio. Arrepiéntase porque el reino de Dios se acerca. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? Los judíos pensaban que pues ellos eran el pueblo religioso de Dios, ellos no necesitaban arrepentirse. Entonces, cuando Juan, eso era algo novedosísimo, cuando Juan viene y dice arrepiéntase, entonces los fariseos decían, pues serán los prosélitos que no son judíos y que quieren entrar. Entonces ellos pensaban que el bautismo era solo para los que no eran del pueblo de Israel, pero que querían entrar a la religión que era el judaísmo. Entonces ellos se bautizaban para unirse al judaísmo. Pero miren lo que les dice Juan. Dice el 7, dice, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, porque el Señor, Él discernió por el medio del Espíritu Santo sus corazones, los recibió con un abrazo, les dijo, camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Mire, y eso es el verdadero arrepentimiento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Nuestra manera de vivir se refleja si realmente vivimos en un arrepentimiento. No se digan, los corrigió esas ideas equivocadas que te digan, no se digan simplemente el uno a otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de esas piedras. Entonces ellos creían que eran hijos de Abraham y que ya eran salvos. Y muchas veces, si lo aplicamos, creemos que porque venimos a la iglesia entonces estamos a salvo. Pero les dice, no, eso no. Les dice Juan, nos recuerda, dice, eso no. Dice, demuestren con su forma de vivir
que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Bueno, y les animo a que mediten en todo el capítulo de Mateo 3. Entonces, en Romanos 6, voy a leerlo rápido, a partir del 4. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Qué es lo que representa? El bautismo en agua es una representación. El bautismo, el hecho de bautizarme en agua no me salva. Lo que nos salva es la fe en Cristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros y el arrepentirme de mis pecados. Pero entonces, ¿qué es lo que representa el bautismo de agua? Dice, hemos muerto. Entonces Pablo les está recordando a la iglesia en Roma que dice, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Cuando somos sumergidos al agua, es una representación de que hemos muerto al pecado, de que estamos siendo en ese momento sepultados con Cristo. Y cuando salimos del agua, nos sacan del agua, representa la nueva vida en Cristo, que también nosotros somos resucitados por el poder que lo levantó a Él de los muertos. Ese poder que recibimos también nosotros, también nos levanta para vencer el pecado y vivir una vida nueva. Entonces dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, dice. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Y eso es lo que finalizo aquí con el 10. Dice, cuando Él murió una sola vez, al fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Y entonces pues también y aquí les pido que estudien con profundidad el tema de Simón el Mago, Hechos 8 desde el 9, les voy a frasear un poquito, es rapidito. Dice la palabra que él entonces era hechicero, que asombraba a la gente de Samaria, y entonces que incluso le decían el poder de Dios, le decían a él, y lo escuchaban con atención, pero como que empezó a perder público, porque empezaron los discípulos a predicar el evangelio y como que perdió público y estaban yendo con los discípulos. Entonces fue a ver, escuchó la verdad y dijo, no, pues todo el mundo está yendo para allá, yo también, pero si no me quedo solo. Estoy interpretando, parafraseando estudianlo en la casa. Entonces él dice que dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos. Aquí vamos a ver. Dice y en el 13, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba. Parecía que realmente se hubiera arrepentido. Y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Pero mira, aquí se revela el verdadero corazón de Simón. Dice, cuando Simón vio en el 18, dice, cuando Simón vio que el Espíritu que se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Él no había recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Dios conoce los corazones. Entonces se bautizó y bien remojado y mojado, pero no era salvo. Entonces, ¿por qué? Porque mire lo que dice Pedro. Dice que tu dinero, porque le ofreció pagar dinero para recibir el Espíritu Santo. Entonces dice que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Dice, yo los bautizo con agua, pero después de mí viene alguien
superior a mí, dice que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, dice. Entonces, para aclarar que el hecho, el acto mismo del bautismo en el agua nos salva. Es el bautismo del Espíritu el que nos da la garantía de que somos salvos. Entonces podemos, pero ¿por qué dice? El Señor Jesús se bautizó, entonces no es que no sea importante. El Señor Jesús se bautizó y Juan le dijo, no, usted es el que me tiene que bautizar a mi Señor. Y dice, no, es necesario, es bueno que se cumpla toda justicia. O sea que es un mandamiento y que simboliza que hemos creído en Cristo. Romanos 10 dice, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Cristo lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree, y ahí está el punto, con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Entonces el bautismo es una manifestación pública de lo que ya ha pasado en nuestro corazón, que ya hemos creído en nuestro Salvador. Entonces ya los dejo. Por el tiempo, había preparado unas preguntas, pero pues los invito a que se las lleven en la casa y simplemente me perdonan, las otras opciones son medio burlonas, simplemente es como una manera de resaltar la verdadera respuesta, la única correcta, y para que quede claro, digamos, en cada tema, y van a saber cuál es la verdadera, nomás como para que me la mediten un poquito más. Pues bueno, mis hermanitos, les agradezco mucho por haber escuchado y que mi Dios los bendiga.